La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en países desarrollados, debido al envejecimiento de la población, la mayor supervivencia de pacientes con enfermedades cardiovasculares y la adopción de estilos de vida poco saludables. Esta patología conlleva un aumento de la mortalidad, hospitalizaciones frecuentes y una disminución en la calidad de vida, y es ya un desafío significativo para la salud pública y la atención médica. ¿Cómo aplicar de la manera más eficaz las recientes innovaciones para mejorar el pronóstico? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a un nuevo Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, en la realización saludamos a Miriam Reyes y también al moderador de este episodio, Miquel Taiburquía, cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muy buenas, Miquel. Muy buenas, Alicia. Una vez más, Miquel, hablamos de insuficiencia cardíaca y las que nos quedan, porque, como hemos comentado en varias ocasiones, esta enfermedad está muy extendida y queda mucho por hacer en prevención, en concienciación y también en la investigación, aunque en los últimos años se hayan dado varios pasos. La epidemiología de la insuficiencia cardíaca revela una creciente preocupación debido a tres factores que ya has comentado previamente, como son el envejecimiento de la población, la mayor supervivencia de pacientes con enfermedades cardiovasculares y la adopción de estilos de vida poco saludables. En las últimas décadas, como todos sabemos, han producido avances significativos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, mejorando la capacidad de modificar su curso natural como nunca antes había ocurrido. Y a pesar de estos avances, la morbilidad y la mortalidad asociadas a esta enfermedad siguen siendo elevadas en la actualidad. Por todo esto es necesario desarrollar estrategias efectivas de prevención y gestión en un entorno de atención médica en constante evolución. Y en este contexto surge precisamente el proyecto Códice, que se traduce por Concienciación de la Descompensación en Insuficiencia Cardíaca en España, desarrollado por la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, y que aspira a reunir un abordaje holístico de la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Así que si queréis, empezamos. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer. Pues vamos a dar la bienvenida a los tres expertos que nos acompañan en el debate de hoy. Alberto Esteban Fernández, cardiólogo en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Madrid. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Antonio García Quintana, cardiólogo en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, en Las Palmas. Hola, Antonio. Hola, buenas. Y Pilar Mazón Ramos, cardióloga en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. Muy buenas, Pilar. Hola a todos. Como hemos comentado, en los últimos años ha ido apareciendo mucha evidencia sobre el tratamiento farmacológico con beneficio pronóstico en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ya en episodios previos hemos hablado de los 4 pilares fundamentales en el tratamiento de esta patología, como son los beta-bloqueantes, IECAS-ARNI, los ARMs y SGLT2. Pero hoy vamos a hablar de un quinto elemento que introducimos en la ecuación, el vericiguat. Este fármaco actúa a través de una vía distinta a la de los 4 pilares y por lo tanto puede tener un efecto complementario. De ahí lo de el quinto pilar o el quinto protagonista, ¿no? Alberto, ¿qué nos puedes decir del mecanismo de acción de este fármaco? Pues fíjate, yo creo que este punto es muy interesante porque en el desarrollo de las moléculas de insuficiencia cardíaca es verdad que hemos tenido distintas formas en que han llegado las moléculas a la evidencia científica o a la práctica. Y en este caso, ¿no? Una cosa que ya sabíamos de la fisiopatología, que es el estrés oxidativo, la disfunción endotelial y todo lo que tiene que ver con el gen B cíclico, investigando en esa vía pues se llegó a conseguir que un agonista de la guaninato ciclasa que puede actuar a través de la vía del óxido nítrico podía ser una vía alternativa con un objetivo fisiopatológico para abordar el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y ahí es donde el estudio Victoria, con ese objetivo fisiopatológico, consiguió el beneficio en ese grupo de pacientes que luego hablaremos de progresión o de reingreso. Bueno, has comentado ahí uno de los estudios o el estudio más significativo, ¿no? en este escenario. Pilar, ¿de qué evidencia disponemos en la actualidad en relación con vericiguat en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Y a día de hoy, ¿qué es lo que nos dicen las guías de práctica clínica? Bueno, pues como ha comentado ya Alberto, el estudio en el que se basa la indicación es el estudio Victoria, que es un estudio fase 3, que se hizo después de unos 2 estudios que se llamaban Sócrates, que eran estudios en fase 2 de búsqueda de dosis. En el estudio Victoria eran pacientes con una descompensación reciente. Esto se definía como un ingreso en los últimos 6 meses por insuficiencia cardíaca o haber necesitado tratamiento intravenoso diurético los últimos 3 meses. El objetivo primario era
Primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Eran 5.000 pacientes. Fue un seguimiento no muy largo, la verdad, porque la mediana era apenas de 11 meses y se vio que había una reducción significativa del objetivo primario. Es cierto que la reducción se debía sobre todo a la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Con estos datos se incorporaron en las guías de práctica clínica con una indicación 2BB. Hay quien sugiere que la indicación ha quedado de momento en 2BB precisamente porque de los dos componentes del objetivo primario, el que se cumplía era el de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero la reducción no era significativa en la otra parte del objetivo de la mortalidad cardiovascular. Y a pesar de que vamos viendo que surgen distintas innovaciones y avances en el tratamiento médico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, vemos que estos pacientes siguen realmente expuestos a un peor pronóstico. Antonio, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿qué entendemos por riesgo residual y por qué puede ser un concepto importante en este escenario? Bueno, esto es un concepto que viene extrapolado de lo que es el riesgo residual en el riesgo cardiovascular, ¿no? En insuficiencia cardíaca, por supuesto, es totalmente diferente. Por tanto, entenderíamos como aquel exceso de eventos relacionados con insuficiencia cardíaca en este caso, es decir, muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca o ingreso por urgencias por insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que ya están óptimamente tratados. Por ejemplo, en el estudio Paradigm, el brazo de sacubitril/valsartán, la tasa de eventos fue del 21,3%. Por tanto, todo lo que está por debajo de esa curva es riesgo residual. Es todo lo que podemos bajar. Desde un punto de vista de economía sería el margen de mejora que tenemos, ¿no? Ese riesgo residual es un margen de mejora si lo vemos desde el punto de vista positivo, ¿no? Igual pasa en el DAPA-HF, en el que hay un 16,8% de eventos del endpoint primario en el brazo de tratamiento con dapagliflozina y por tanto ese 16,8% para abajo es todo el riesgo residual que podemos mejorar. Y por tanto todos los fármacos nuevos en insuficiencia cardíaca se prueban en top of treatment, es decir, en tratamiento médico óptimo que ya está fijado por la guía, como ya hemos comentado, los 4 fármacos, y si tú pruebas uno nuevo, como en este caso el Brisiwap, lo haces en top of treatment de los anteriores, ¿no? Y intentando abordar este riesgo residual. Cualquier fármaco nuevo, por supuesto, tendrás que ir en esta vía, ¿no? Yo creo que hay una cosa interesante, porque lo comentaba Pilar, hablando del riesgo residual, que este grupo de pacientes no estaban tan representados en los estudios, ¿no? O sea, pacientes que reingresaran con niveles altos de péptidos, con clase funcional avanzada. O sea, realmente ahora que estamos yendo a intentar individualizar qué tratamientos, cómo los ponemos en cada paciente, yo creo que el estudio Victoria, aunque es verdad la limitación que tú has contado de qué beneficio encontrábamos, pero también va un poco en relación con lo que tú decías de qué beneficio podemos esperar en pacientes que hasta ahora no teníamos mucho más que ofrecerle, las terapias que teníamos, y ahora ha venido otro fármaco a cubrir un gap ahí de pacientes que hasta ahora no teníamos tanta evidencia. Es cierto que el estudio Victoria tuvo un seguimiento bastante corto comparado con otros estudios que estamos habituados en cardiología, ¿no? Y que eran pacientes muy malitos, ¿no? Pacientes con una fracción de eyección media de alrededor de 29, mucha clase funcional 3, péptidos muy altos, realmente sí, y con descompensaciones recientes, ¿no? Que son esos pacientes que estamos habituados a que reingresen, ¿no? Entonces sí que es un grupo de pacientes en los que los 4 pilares no sostienen del todo su situación clínica. La selección de este tipo de pacientes en ese ensayo lleva a que la tasa de eventos sea tan alta que, como todos los ensayos clínicos actualmente están dirigidos por eventos, se tenga que interrumpir antes del año, ¿no? O sea, en 11 meses prácticamente se interrumpe el ensayo. Eso hace que la reducción de riesgo relativo no sea tan manifiesta, pero la reducción de riesgo absoluto sí que es importante. Y esto, en cuanto al tema de la guía, realmente es una reducción que si lo comparas con el Emperor y demás, es muy parecida. Luego es verdad que luego hay esos matices que tú comentas, Pilar, que lleva a los panelistas de la guía a tomar una diferente decisión con respecto al grado de preponderancia en la calificación de la guía, ¿no? Nuestra sensación, yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo de la IC, es que siempre que salen cosas nuevas para esos pacientes que les ponemos cara a la consulta y que tenemos pocas soluciones, pues para nosotros es ilusionante, por lo menos se nos abren nuevas oportunidades de tratamiento, ¿no? O sea, que yo creo que vivimos un momento interesante en este campo, ¿no? En el que van saliendo cosas y que desde luego hay pacientes en nuestras consultas que se pueden beneficiar de esto, yo creo que de manera bastante evidente. Y me quedo con una cosa que decía Antonio a la hora de hablar del riesgo residual, ¿no? Que
Pero me gusta mucho el concepto de margen de mejora, ¿no? Es como una cosa muy visual de que tenemos que evitar, ¿no?, el conformismo, de que hay muchas cosas que podemos mejorar, pero más allá, porque Antonio hacía mención al margen de mejora en esos pacientes ya muy bien tratados. Pero probablemente nuestro margen de mejora es mucho más sabiendo que tenemos que empezar a tratar ya con todo lo que tenemos, ¿no? Pero en cualquier caso, en un tema de tanta relevancia con la insuficiencia cardíaca, pues todo el margen de mejora, pues bienvenido sea. Estás escuchando Cardio Podcast. Continuamos revisando con Miquel Taibo, Alberto Esteban, Antonio García Quintana y Pilar Mazón el escenario actual en el manejo de la insuficiencia cardíaca y las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas terapéuticas para mejorar el pronóstico en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En un episodio anterior, nuestra compañera Carmen hablaba con Carlos Escobar, Alfonso Valle y Susana del Prado sobre el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y la descompensación de esta. Si no lo han hecho ya, animamos a los oyentes a que lo escuchen, porque de verdad que es un entretenido debate. Y hoy aquí le hago una simple pregunta y empiezo con Alberto, una pregunta más práctica, ¿no? Y sería esta: ¿qué implicaciones tiene en el paciente ambulatorio el simple hecho de subir la dosis de diurético o de tener que ajustarla? Creo que esto es una pregunta interesante y que realmente, fíjate que antes comentaban Pilar y Antonio lo que ha supuesto el Victoria, reducción de los reingresos, no mortalidad, y parece que últimamente le damos poca importancia a que un ensayo reduzca los ingresos, porque si no parece que no reduce mortalidad, es algo que parece que no es suficiente. Claro, cuando incorporamos a la ecuación, que en muchos ensayos no está, la descompensación ambulatoria, que hasta ahora muchas veces yo creo que hemos minusvalorado el paciente que llamaba a la enfermera, le subías el diurético o iba al hospital de día y se le ponía una infusión, hemos resuelto el cuadro, no ha ingresado, parece que si no va a urgencias o no ingresa, ese paciente no ha tenido un evento clínico, parece que está igual. Y todos sabemos que al final las descompensaciones que van haciendo que progrese la enfermedad, da igual que sean intravenosas, que sean en el hospital, que sean en urgencias. Así que por eso yo creo que es muy interesante el proyecto Códice, porque empieza también a mostrar que cualquier descompensación en cualquier ámbito, sea atendido ambulatorio, sea con diurético oral, sea atendido en el hospital de día, es un marcador de riesgo de que ese paciente está progresando o que está empeorando. Y la situación no es exactamente igual a la que tenía antes. Sí, de alguna manera entiendo que es un poco cambiar también la visual esta que tenemos, ¿no? De que llegamos a ese punto definitivo del ingreso hospitalario, ¿no? En plan, pues ahí ya hacemos la bandera roja, se la ponemos al paciente y volvemos a empezar, ¿no? Probablemente por el camino hay muchas señales que merece la pena identificar y que realmente el proceso de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y descompensación es un continuo, ¿no? En el que en algún momento pues hay que llamarle ya descompensación, pero bueno, que esto, a raíz del debate que se genera en ese capítulo que comentamos, pues es discutible, ¿no? ¿Qué es empeoramiento, qué es descompensación? Parece que es un continuo. Antonio. Sí, bueno, y que hay que tener en cuenta que la forma en la que atendemos la insuficiencia cardíaca, al menos en el mundo desarrollado, ha cambiado mucho. Es decir, tendemos a la ambulatorización del tratamiento, hospitales de día, por ejemplo, e incluso en nuestro caso a veces la información que nos dan los dispositivos, los algoritmos de monitorización de la insuficiencia cardíaca, a veces llamamos al paciente porque vemos que se está descompensando y yugulamos un evento, un potencial ingreso, ¿no? O sea, que nos estamos adelantando incluso a la posible descompensación. Por tanto, estos endpoints que son subrogados a la propia hospitalización, y uno de ellos que se ha incluido en los ensayos clínicos es la hospitalización en urgencia, ¿no? En el servicio de urgencia, sin que el paciente llegue a ingresar en planta, ya se considera también un evento adverso, ¿no? Porque esos pacientes son tratados ahí en urgencia, se le pone diurético intravenoso con mucha frecuencia y se devuelve al domicilio o al hospital de día para verse al día siguiente, ¿no? Por tanto, hemos de tener en cuenta también ese tipo de hospitalización, ¿no? Sí, una cosa interesante con lo del ajuste de diuréticos es que una ventaja que hay con estos pacientes, que a veces puede ser incluso una desventaja, es que cuando están muy bien educados ellos o sus cuidadores y saben ajustar la dosis de diuréticos en casa, a lo mejor aparecen al mes en una revisión programada y resulta que durante ese mes han estado subiendo y bajando la dosis de diurético sin que nos haya dado la alarma de que estamos yendo hacia una descompensación, ¿no? O sea que el manejo del diurético también tiene su interés. Usar el Harloit para monitorizar la insuficiencia cardíaca, llamar al paciente y el familiar decirnos que ya el día anterior había subido la dosis de diurético, ¿no? Es decir, cómo es capaz de anticiparse la persona bien educada y cómo lo puedes ver en la evolución, ¿no? Y en esta situación de ese riesgo que el paciente lleva consigo a todas partes,
la importancia, una vez más, recalcamos desde este podcast, ¿no? La importancia de la educación, ¿no? Del paciente. Claramente, si conseguimos que el paciente trabaje en la misma línea de lo que pretendemos nosotros, pues lógicamente el éxito será mayor, ¿no? Y precisamente en este contexto de cara a reducir el riesgo de descompensación, en el proyecto Códice nos recuerdan 4 medidas concretas, ¿no? Una de ellas sería el cumplimiento farmacológico y no farmacológico, donde se incluye el autocuidado, dieta y ejercicio. Un segundo punto, el análisis de la situación actual, la hemodinámica, la euvolemia, la analítica y comorbilidades. Un tercer punto, que sería la estratificación pronóstica. Y la cuarta, la optimización del tratamiento. Teniendo en cuenta que el paciente con insuficiencia cardíaca va viajando a través de los distintos niveles asistenciales, es fundamental que haya una comunicación efectiva con atención primaria. Y aprovechando que nos acompaña hoy aquí Pilar, que forma parte de un grupo que ha sido pionero en el uso de las e-consultas, quería preguntarte, Pilar, ¿cuál es vuestra experiencia con el uso de esta herramienta en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, la experiencia es muy buena, ¿no? Nosotros que hemos instaurado la e-consulta como medida de comunicación directa de atención primaria al servicio de cardiología, también la tenemos con los otros servicios del hospital, pero realmente lo que tenemos más analizado es con atención primaria. Y sí que hemos además analizado concretamente lo que nos está suponiendo en los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca. Y hemos comprobado en más de 5.000 pacientes que hemos atendido por medio de la e-consulta cómo desde que funciona la e-consulta, aparte de que naturalmente se ha reducido muchísimo la demora, hay menos asistencias a urgencias, hay menos ingresos hospitalarios, porque se detecta rápido las descompensaciones. Es cierto que, como en otros hospitales, hay una vía de comunicación más o menos directa con la enfermería de insuficiencia cardíaca, con las mismas unidades, pero esto yo creo que es una herramienta que a los médicos de atención primaria les da mucha tranquilidad. En 2 días van a tener nuestra respuesta. Si lo que nos cuenta es para que el paciente venga al hospital, ya le vamos a citar directamente, o muchas veces son estos ajustes de tratamiento o tanto de aumento como a veces de reducción de dosis que el médico de atención primaria en pacientes muy delicados, por decirlo de alguna manera, a veces no se atreve a hacer, ¿no? Entonces, tener esta vía casi inmediata yo creo que les da mucha tranquilidad a los médicos de atención primaria y también a nosotros en cardiología. Del mismo modo que decía antes que la educación al paciente supone incorporarlo, digamos, a nuestro equipo, ¿no? En este caso va un poco lo mismo, ¿no? Incorporar al médico de atención primaria, pues lógicamente suma músculo a la hora de tratar a estos pacientes. Alberto, ¿cuál es tu experiencia? Porque me consta que también hacéis uso de interconsultas con el equipo de atención primaria. Claro, escuchas a Pilar que tiene todo mucho más recogido y el éxito de la e-consulta, y te das cuenta que al final los circuitos tienen éxitos y luego también es fácil criticar la atención primaria, pero hay que darle la respuesta necesaria. Si primaria empieza a hacer interconsultas, no se le contesta, tardas tiempo, pues la herramienta deja de funcionar. Nosotros hemos tenido buena experiencia, por lo menos en nuestra parte de Madrid, por lo menos en el sentido unilateral, ¿no? Una cosa que siempre demandamos es que la comunicación pudiera ser bilateral, sino que esas recomendaciones que ellos igual nos pueden consultar para este tipo de ajustes, también nosotros la pudiéramos hacer con el médico de atención primaria, que quizás sería lo ideal. Pero también nuestra experiencia ha sido buena y yo creo que cuando el médico de primaria ve que tiene una vía directa, que puede ser la enfermera con el teléfono, que puede ser la e-consulta, ¿no? Todas las herramientas digitales, si ve que tiene respuesta y que alguien ahí detrás que responde y que le da soluciones a los problemas, funciona bien, por lo menos también en nuestra experiencia. Las 2 direcciones de la comunicación es algo de bastante actualidad, ¿no? Ya las redes sociales protestan, ¿no? Levantan la voz, ¿no? Pidiendo que también nosotros podamos contactar, ¿no? Con los médicos de atención primaria, porque al final, bueno, son los ojos, ¿no? Que están ahí en el día a día de cantidad de pacientes. Y lo mismo, yo creo que es importante entender la complejidad de la insuficiencia cardíaca y de cómo es necesario implicar a todos los responsables, ¿no? Es decir, que cuanto más gente lo tengamos en el mismo barco, pues, como decía antes, el músculo será mucho mayor. Y bueno, si os parece, ahora vamos a hacer un cambio de rumbo, volviendo al tema de la evidencia en los tratamientos, porque bueno, sabemos que a la hora de generar evidencia en medicina, los ensayos clínicos tienen una serie de virtudes, entre ellas minimizar el sesgo, proporcionar evidencia sólida, permitiendo además medir resultados específicos de manera precisa y sistemática. No obstante, sabemos también que no están exentos de algunas desventajas, como son el hecho de que sean costosos y requieren una inversión significativa de tiempo, dinero y recursos, y que en algunas situaciones es difícil plantear un ensayo clínico. Antonio, en el aspecto de los tratamientos de la insuficiencia cardíaca, ¿qué papel crees que tienen los registros? ¿Qué nos pueden aportar?
Partiendo de que soy un aférrimo defensor de los ensayos clínicos, está claro que tienen sus limitaciones y están enfocados a resolver unas preguntas muy concretas y que tienen que hacerse con esa metodología. Bien es verdad que en los últimos años, sobre todo después de que salieron los anticoagulantes directos, se ha puesto muy de moda los estudios en vida real. ¿Por qué? Porque hubo una necesidad de saber qué pasaba con estos fármacos tan novedosos en cuanto al riesgo y a la seguridad. Y de hecho las agencias reguladoras han preconizado el disponer de registros desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Desde el punto de vista de la farmacovigilancia. Incluso la EMA los ha propuesto en todos estos fármacos que salen al mercado. Por otro lado, es verdad que la información que nos dan los registros es totalmente diferente al ensayo. Yo siempre le digo a los residentes que investigar en laboratorio con una rata es muy fácil porque está en las aulas, vive ahí y no hace muchas cosas. Cuando haces un ensayo clínico, los pacientes hacen algunas cosas y te enteras, pero en la vida real no te enteras de la mayoría de las cosas, de lo que toman con otras cosas, etc., ¿no? Por tanto, es muy importante saber qué pasa con los fármacos en la vida real. Y ahí es donde vienen estos estudios observacionales que podríamos diferenciar varios tipos. No todos son iguales ni todos tienen la misma calidad. No es lo mismo un estudio observacional prospectivo en el que tú sigues al paciente y ves lo que está tomando y lo continúas, que un estudio observacional retrospectivo en el que analizas bases de datos, historias clínicas, datos de lo que ha pasado, ¿no? Digamos que el prospectivo es lo más parecido casi a un ensayo clínico y el retrospectivo es una mera constatación de lo que está pasando. Puedes constatar que el paciente ha recogido el fármaco en la farmacia, porque lo puedes hacer por la historia clínica, en la base de datos, pero no tienes claro si eso se lo ha tomado o no, y todos tenemos experiencia en este aspecto, ¿no? Por tanto, yo diferenciaría muy bien este tipo de estudios observacionales y, por supuesto, son útiles para constatar, por un lado, la seguridad, como ya he dicho, y por otro lado también la eficacia en el contexto del uso de otros fármacos, en este caso de la IC, porque una de las cosas que hemos visto con los ensayos clínicos hay un decalaje, ¿no?, entre el uso de un fármaco y otro. Unos tienen muy poco sacubitril/valsartán, sale el sacubitril, aparece en otro ensayo, pero no tiene ni SGLT2, sale otro. Entonces, el pool completo de estos 4 fármacos en el contexto de la vida real es muy importante porque no lo tenemos del ensayo clínico a veces. Yo entiendo lo que dices, pero voy a hacer un pequeño matiz porque yo creo que estamos en cierta parte sometidos al yugo de los ensayos clínicos. Y en el fondo, cuando tú escuchas sobre todo más, creo que es la mentalidad un poco de la gente pope, de la europea, de este paciente es un paciente Victoria, este es un paciente Paradigm. Ningún paciente es Victoria de la consulta, ningún es paciente Paradigm. Y parece que lo que no está en el ensayo clínico, que realmente ningún paciente está en ningún ensayo clínico, porque los pacientes de la consulta cumplen algunas características, pero se alejan la mayoría de ellos y estamos hartos de decir es que los mayores no están representados, los renales tampoco, las señoras de mi región que además tienen bajo nivel socioeconómico tampoco son exactamente. Y entonces al final es cierto que lo que genera la evidencia evidentemente son los ensayos, pero yo creo que también los ensayos tienen sus ciertas limitaciones en ese sentido, en cuanto a que siempre pecamos y hemos asumido el problema de la inducción de lo que sale en este estudio yo lo voy a extrapolar a toda la población y ahí eso ha sido muy discutido, que esa inferencia también tiene sus sesgos. Entonces yo creo que lo que tú decías de que los registros tienen un papel importante, los registros bien hechos y además cada vez las revistas te exigen más criterios Strobe, que tienen criterios como los ensayos clínicos, un checklist que tiene que cumplir de calidad de la metodología, el tamaño muestra, la recogida de datos, o sea, que sea un registro serio, nos ayuda mucho a complementar los ensayos y muchas veces, aunque suelen apoyar muchas veces los ensayos, te das cuenta de que incluso el beneficio a veces es mucho mayor o que hay perfiles de pacientes no representados que te da seguridad al utilizarlo en la práctica. O sea que yo en eso también soy defensor de los registros bien hechos que complementan a los ensayos. El ensayo hay que entender que tú tienes que minimizar la variabilidad clínica de lo que haya en ese contexto porque te interesa solo que la única diferencia entre un paciente y otro sea la prueba, o sea, el fármaco que estás testando o la terapia que estás testando. Por eso se intenta coger muestras muy homogéneas y se excluyen pacientes que introduzcan mucha variabilidad. Al final es llegar al modelo de la rata, es decir, a ese sujeto que tiene muy poca variabilidad, que es muy homogéneo, que son todos del mismo clon. O sea, eso es lo que te va a decir si esa introducción, esa terapia realmente tiene un beneficio diferencial. Porque cuando introduces muchas otras variables, todos sabemos que se introducen efectos espurios que pueden contaminar el resultado. Por eso la pureza del ensayo clínico es importante que siga siendo así y yo creo que, como tú dices, son cosas complementarias, ¿no? Uniendo ahora esto que comentáis de los registros, estos observacionales, con el título de nuestro podcast, ¿no? El quinto elemento, el Vericiguat en el contexto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Antonio, nos consta que tú ya dispones de datos, ¿no? de un registro que habéis iniciado, ¿no? Sí, desde que salió en su momento sacubitrilo, luego los SGLT2,
hemos intentado hacer registro de nuestra práctica clínica para ver qué pasa con estos fármacos nuevos, ¿no? Y desde que salió Vericiguat, pues decidimos también en enero empezar a hacer un registro para ver cómo son los pacientes que estamos tratando y, de hecho, incluso evaluar algunas cosas como calidad de vida, etcétera, en este sentido, ¿no? De hecho, ahora, en el último congreso de la Sociedad Española de Cardiología, presentamos 3 comunicaciones de este estudio que se llama Verita. Ahí el número de pacientes todavía era muy reducido, un poco más de una treintena, y ya estamos ya superando los 70 y pico pacientes. Esperemos que a final de año lleguemos a más del centenar y tengamos más evidencia, ¿no? Pero bueno, hemos analizado 3 cosas. Por un lado, la diferencia entre nuestra población y la del estudio Victoria realmente es muy parecida. ¿Por qué? Porque, como decía Alberto, hemos buscado pacientes Victoria. Pero eso es normal que sea así, porque cuando empiezas a usar algo, tienes que usar algo como referencia. Entonces, en el fondo son pacientes muy parecidos. De hecho, tienen la misma media de NT-proBNP. La única diferencia es que nosotros nos sale un poquito más en NIHA 3 que en NIHA 2 con respecto al Victoria, pero curiosamente, mismo NT-proBNP y las mismas variables de función renal, etc. Son pacientes, obviamente, seleccionados con respecto al Victoria. Por tanto, es una muestra muy homogénea. Luego hemos analizado la evolución de la calidad de vida, fundamentalmente casi funcional, y hemos visto que prácticamente los pacientes en NIHA 2 se han duplicado y los pacientes en NIHA 3 han bajado a una tercera parte, es decir, que hay una mejoría en clase funcional clara. Veremos cuando terminemos el registro y recoger los datos del Kansas City en calidad de vida con una escala mucho más precisa cómo ha cambiado. Y también hemos analizado la combinación o el uso de los fármacos concomitantes, sobre todo sacubitril/valsartán, porque en el fondo sabéis que sacubitril/valsartán aumenta el GMP cíclico, de hecho actúa sobre una guanilato ciclasa, que es la que está en la membrana celular, mientras que la que actúa el Vericiguat es la soluble, pero en el fondo al final aumenta el GMP específico, por lo tanto tienen un mecanismo de acción compartido en cierta forma, ¿no? Y nos preocupaba pues, que tuviera un efecto hipotensor excesivo y tal, y en principio no. De hecho, pacientes los que no podíamos titular sacubitrilo, hemos decidido introducir Vericiguat en ese momento porque no tiene un efecto presor tan importante, y hemos conseguido titular Vericiguat y luego incluso en algunos más adelante continuar con la titulación de sacubitrilo/valsartán. Pues todo esto muy, muy interesante de algo que pasa con frecuencia también, ¿no? Que según se va haciendo uso de un tratamiento en el día a día, ¿no? En la consulta que decía Alberto, con los pacientes que vemos cada día, pues también vamos aprendiendo cosas, ¿no? Sobre cómo utilizarlos, ¿no? Y yo creo que en este caso, por ejemplo, da sensación de seguridad, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? El que rápidamente, igual no esperar mucho, ¿no? Rápidamente empezar a registrar lo que vamos haciendo con los fármacos que salen en el mercado y que hacemos uso de ellos con nuestros pacientes, y ver ese efecto que tienen, ¿no? Directo, ¿no? A mí personalmente eso me da tranquilidad, ¿no? De que en el día a día pues eso se puede hacer, ¿no? Y la sensación inicial, ¿no? Por lo que cuentas, es que efectivamente Vericiguat no da grandes problemas, y Alberto me consta que también está pendiente, ¿no? De otro registro también dirigido, ¿no? Por la asociación, y que, bueno, pues que también parece que va un poco en esa línea. Sí, es verdad que este estudio tiene un objetivo un poquito diferente. También participa Antonio, hay más de 40 centros en España, y en este caso igual el objetivo no es a lo mejor tan concreto de ver tantas cosas pormenorizadas, sino en este caso ver hacer una foto a nivel general, muchas veces porque la crítica siempre es la validez externa, decir, bueno, es que igual Antonio lo hace muy bien en su unidad, pero esto a mí no me vale en la unidad de tal. Juntando 40 centros en España, de momento acabó el reclutamiento a finales de octubre, más de 600 pacientes, poder hacer una foto inicial de qué pacientes estamos poniendo, cómo hemos nosotros asumido o interiorizado el Victoria y qué se está poniendo, y luego seguirlos pues, a un año para ver exactamente cómo se han titulado, cómo reducen los ingresos, y ver algunos aspectos también más sencillos, porque igual a nivel global era más difícil medir cosas tan concretas, pero tanto Alejandro Recio como yo pensamos un poco invitar al resto de la gente a participar en el estudio, era un poco ver realmente cómo lo traducíamos y cómo lo llevamos a la práctica, sin contradecir a los ensayos, pero al final lo que decías tú, Miquel, de apoyar y darte tranquilidad y ver también un poco qué perfiles utilizamos, cómo impacta en la práctica, cómo se titula, aprender el manejo práctico. Yo estaba expectante viendo a ver si salían más estudios porque os veo muy, muy ocupados. Os agradecemos muchísimo que hayáis sacado un ratito para estar con nosotros en Cardio Podcast. Muchas gracias, Antonio, Alberto y Pilar. Un placer. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer. Miquel, pues hemos llegado al final del episodio, y para no perder la costumbre te pido el mensaje resumen final
Pues como siempre que hablamos de insuficiencia cardíaca, es un tema francamente interesante. Creo que aquí se ha dicho una característica muy relevante, que es ese margen de mejora, ¿no? Es decir, que son pacientes en los que tenemos margen de mejora. Actualmente tenemos margen de mejora implementando los 4 pilares del tratamiento ya indicados en todas las guías de práctica clínica. Además, tenemos un 5º elemento que nos puede ayudar en estas circunstancias. Y no solo eso, sino que existen proyectos, ¿no?, como el de la Asociación Española de Cardiología, la Asociación de Insuficiencia Cardíaca, el proyecto Códice, ¿no?, en el que es toda una estrategia con una serie de medidas precisamente para evitar estas descompensaciones que al final se traducen en lo mismo. Gracias por este broche final, Miquel, y por preparar este análisis. Nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, pero recordad que podéis seguir actualizándoos con todos los programas disponibles en nuestra playlist Cardio Podcast y escucharnos en Spotify, iVoox, SoundCloud, Apple y Google Podcast. Hasta el próximo episodio. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.